Con anterioridad a agosto de 2015, lo que había era un código civil por un lado, con las demás leyes civiles, y un código de comercio por el otro, y leyes comerciales. ¿Comprenden? Ahora tenemos un código civil y comercial. ¿Qué es un código? Es una ley, una gran ley, es una ley primero y principal. Cuando yo digo código, ustedes tienen que pensar que es una ley un poco más grande que otra ley y que en lugar de tratar un solo tema, como ustedes habrán visto hasta ahora, trata muchísimos temas. Los temas fundamentales, básicos del derecho privado, como estamos viendo en cada clase que nos reunimos. ¿Y cómo los organiza? En forma sistemática y en forma organizada. Por eso se llama código. El código es una gran ley, pero es una ley. ¿Queda claro eso? Tenemos la Constitución Nacional, todas las leyes. Dentro de todas las leyes hay una ley que se llama Código Civil y Comercial y que tiene una enorme importancia por la cantidad de materias que regula. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos al título preliminar, que como yo les expliqué cuando nos encontramos los primeros días, me voy a beber un poquito de agua. Ese título preliminar, desde el artículo 1 al artículo 18, es como la antesala de todo el código. Ahí están los principios fundamentales, cómo se aplica el código, cómo se interpreta el código, vieron que hay que interpretarlo y aplicarlo respetando la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que los jueces cuando aplican este código deben siempre controlar la constitucionalidad de lo que dice el código, es decir, que no se contraponga con la Constitución, que no se contraponga con los tratados internacionales de derechos humanos, que esa tarea se llama control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Eso lo habrán leído, ¿no es cierto?, en esa hojita que les mandé. Sí. Bueno, eso es importante que lo recuerden. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Dónde está el derecho civil y comercial? Es importante que tengan claro que no está solamente en el código, en este código que nosotros vemos. Está en este código más muchas leyes civiles dictadas y que se dictarán, y muchas otras leyes comerciales ya dictadas y que se dictarán, y que también está básicamente ¿dónde? En la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. En ellos también, cualquier persona que resuelve una cuestión civil debe conocer el Código Civil, las leyes civiles, el Código Civil Comercial, perdón, las leyes civiles y comerciales, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. No se olviden de la Constitución Nacional y los tratados internacionales para resolver cualquier cuestión, chicos, sea de contratos, sea de sucesiones, sea de capacidad, sea de lo que sea. ¿Está claro eso? Eso se llama control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Yo se los expliqué allí bien en la hojita. Después, me remití a dónde. Ahí les aclaré que cuando el artículo 2 del código, cuando ustedes lo lean, van a ver que dice todo el ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico es sinónimo de derecho, pero dentro del derecho también están los tratados internacionales de derechos humanos, que son muy importantes para nosotros. Luego, yo señalé especialmente todo el tema referido a las normas contables. Las normas, no solo el Código Civil y Comercial, las leyes civiles y comerciales, la Constitución Nacional y los tratados, sino también las normas contables que emite, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas local o la Federación de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, toda la normativa de la Inspección General de Justicia, la normativa de la AFIP, todo, en la medida que haya normas contables allí, son fuente de derecho también. Y los jueces, en el caso de resolver una cuestión, lo han de tener en cuenta en la medida que verse sobre temas contables. ¿Comprenden? Eso también es importante. Por eso es que el profesor Javier Dubois, en ese artículo largo que ustedes dicen, dice, cuando se hizo esta reforma del código, que rige ahora, ¿por qué no se incorporó expresamente el tema de las normas contables? ¿Por qué es importante? Porque hubiera sido muy útil que en la parte donde están los artículos de contabilidad, que es del artículo 320 al 331, se hubieran incluido principios
para las normas contables, ¿entienden? Entonces, en la base, teniendo esos principios como base, luego en cada espacio determinado se regulan los detalles. ¿Comprenden? Una regulación de detalles, que es toda la normativa específica que surge todo el tiempo en materia contable. Pero no se hizo, se perdió la oportunidad. Hubiera sido muy útil que en el código hubiera normas y principios contables generales. ¿Comprenden? ¿Vieron así como el código tiene un título preliminar con cuestiones que son generales para todo el código, que las debemos conocer para después manejarnos en todo el código? Bueno, hubiera sido muy útil que en el capítulo relacionado con contabilidad, que son los artículos 320 a 331, también se hubiera incluido un artículo sobre normas y principios contables generales. ¿Comprenden? Como orientadores después de todas las otras normas que se tomen que se adopten en los distintos consejos de ciencias económicas o en la federación que nuclea los consejos profesionales de ciencias económicas o en otros espacios donde se elaboren normas contables. ¿Comprenden? Fue una oportunidad perdida. Es importante que lo sepan, surgía de la lectura de ese artículo. Entonces, después yo les puse en una parte de ese artículo, no sé si recuerdan, les puse, es importante tener en cuenta estos temas. Recuerden que estamos estudiando nuestro Código Civil y Comercial pensando que ustedes van a ser profesionales de las ciencias económicas. Entonces, vale la pena que en cada clase destaquemos la relación que tienen todos los conceptos que vamos aprendiendo con los asientos y la información contable. ¿Vieron cuando nosotros estudiamos bienes y la clasificación de bienes, que yo les relacionaba a esto, los que están en el activo, que eso precisamente es la garantía común de los acreedores, porque del otro lado tienen las deudas, el pasivo. Pues la garantía de que van a cumplir con ese pasivo son precisamente lo que está en el activo. Y allí hablábamos de bienes materiales o cosas, que incluían la energía también, hablamos de bienes inmateriales. ¿Recuerdan que los bienes materiales y los bienes inmateriales formaban parte de lo que se denomina patrimonio? ¿Tienen presente esto? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, esa clasificación de los bienes son muy importantes, bienes materiales y bienes inmateriales. Estos bienes materiales e inmateriales tienen valor económico, por eso forman parte de nuestro patrimonio. Pero después nosotros también vimos otra clasificación, otros bienes incluidos en nuestra clasificación que tienen que ver con otros valores. La clasificación en bienes materiales e inmateriales tiene que ver con el valor económico, pero después hay otros valores que se contemplan en el título preliminar, que son el valor histórico, el valor terapéutico, el valor científico, el valor afectivo, y son precisamente cuáles son, a qué nos estamos refiriendo, al cuerpo humano y a las partes del cuerpo humano, que no tienen valor económico, pero sí tienen otro tipo de valores que el código reivindica y protege y reconoce. ¿Comprenden? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro tema muy importante es que también recuerden el artículo 18 relacionado con las comunidades indígenas. Ellas tienen una cultura diferente, entonces cuando se refieren a la tierra no lo ven como un bien material, como una cosa con valor económico, porque está directamente relacionado con lo cultural. Ellos se sienten una continuidad con la tierra. Entonces, nuestro código reconoce el valor económico y hace una clasificación de los bienes en función de ese valor económico. Reconoce también valores terapéuticos, científicos, afectivos, y en función de eso también incorpora en nuestra clasificación al cuerpo humano y a las partes de nuestro cuerpo. Y precisamente se refiere a esos otros valores, porque no tienen valor económico, tienen otros valores que también son protegidos por nuestro código. Y luego se refiere a las comunidades indígenas como sujetos colectivos, cuyos valores son valores de orden cultural, también protegidos en nuestro código y cuya legislación le debemos. Ustedes bien saben que esto también está reconocido en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, pero todavía le debemos a las comunidades indígenas una ley que debemos elaborar conjuntamente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban antes
eran una civilización originaria de estas tierras. Ellos eran los originarios. No le quiero decir dueños, porque ellos no hablan de la palabra dueños. Ellos son la madre tierra, ellos vienen de la madre tierra, ¿comprenden? Forma parte de su cultura. Entonces, a ver, decir que ellos son dueños no es lo correcto, por eso es que el artículo 18 utiliza la expresión derecho a la posesión y propiedad comunitaria, es decir, se trata de una posesión y de una propiedad común de todos como pueblo, pero no solo esta generación, sino las generaciones por venir. ¿Ven? Que dice propiedad comunitaria de las tierras que por tradición ocupan, desde tiempos inmemoriales ocupan, y de aquellas otras tierras que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano de esta generación, de esta comunidad, y preservarse para el futuro, es decir, esa vocación de perdurabilidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Acá hablamos de valores económicos, hablamos de valores relacionados con el cuerpo humano, afectivo, terapéutico, científico, cultural, y de estos valores culturales propios de comunidades indígenas, que a los que aún le debemos una ley reconociendo este tipo de valores. Aún no hemos llegado a comprender y plasmar en una ley la relación y el vínculo que ellos tienen con esto de ocupar las tierras. ¿Qué significa para ellos? Lo que sí sabemos, lo dice la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, que estaban desde antes en estas tierras. Ocupaban estas tierras por tradición. Entonces, eso tenerlo en cuenta como que el Código y nuestro derecho civil y comercial lo reconoce, nuestro derecho constitucional lo reconoce y el derecho internacional de los derechos humanos también. Entonces, tengan en cuenta estas cosas y así como les digo esto, tengan en cuenta todo lo relacionado con las normas contables como fuente de derecho. Es un elemento importante a tener en cuenta. Y otro tema fundamental relacionado con la clasificación de los bienes con valor económico, como bienes materiales y bienes inmateriales y formando parte de nuestro patrimonio, no se vayan a olvidar ni pasar por alto que esos bienes y ese patrimonio forma parte de la garantía común de nuestros acreedores. Eso es lo que les garantiza que van a cobrar, porque si no le pagamos, lo ejecutan, lo embargan y lo ejecutan. ¿Está claro? Ahora, también estudiamos que en el artículo 744 había excepciones. No se preocupen por grabar, porque todo esto que estoy diciendo lo tienen en esas notas de ayuda a memoria. Todo esto yo se los planteé para que ustedes vayan leyendo los artículos. No se preocupen. El artículo 743 insiste otra vez, como el 242, en que el patrimonio, es decir, estos bienes materiales y inmateriales, son la garantía común de los acreedores, pero el 744, sin embargo, dice, sin embargo hay bienes necesarios para la persona y para su familia, para desempeñarse laboralmente, que no son la garantía de los acreedores y no pueden ser embargados ni ejecutados. No se los podemos desapropiar. Eso es muy importante, chicos. Otro tema muy importante también, que se los remarqué en el ayuda a memoria, es que tienen que ser conscientes de que les ha tocado vivir, nos ha tocado vivir a todos en un mundo de grandes transformaciones. Es un siglo y más con todo esto que está ocurriendo, va a producir enormes transformaciones en todos los aspectos, pues sobre todo en el mundo en el que ustedes se van a desempeñar. Entonces, todas estas cuestiones relacionadas con la responsabilidad empresarial, que se amplía a lo social y que se amplía al cuidado del medio ambiente, es un tema que es importante que conozcan y esta es una oportunidad para que lo incorporen. Eso léanlo. ¿Vieron? Este tema de otra cosa, no se olviden, que no somos responsables solamente por lo que ocurre en nuestra generación, sino que también somos responsables por lo que le dejamos a las futuras intergeneraciones y que la normativa hoy insiste mucho en eso. Recuerden, cuando yo les conté esa noticia periodística de la que la canciller alemana decía en un noticiero que el acuerdo que había firmado la Unión Europea con nosotros, no sabían si se iba a poder cumplir. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de que se cumplieran esos acuerdos es todo el tema de la protección del ambiente. Y con toda esta quema, incendio de bosques,
se está atentando contra el medio ambiente, incendio, quema, como quieran llamarle, no sé si fue intencional, qué cosa ocurre, cómo estamos preparados para hacerle frente a este tipo de catástrofes. Entonces, fíjense ustedes cómo incide, por ejemplo, en la Unión Europea, al campo para obtener ayudas a intereses baratos y poder desarrollarse, tienen que demostrar que cumplen con la normativa ambiental, que cumplen en sus granjas con la normativa relacionada con bienestar animal, le dan créditos y incluso a una tasa inferior, precisamente por cumplir con las reglas de bienestar animal para sus vacas, sus cerdos, sus terneros. También les reconocen económicamente que si sus campos tienen un río que los atraviese, que dejen una sola lindera de mínimo 5 metros y hasta pueden dejar mucho más, y cuanto más superficie dejan bordeando esos ríos, mayores el reconocimiento que los estados le hacen para apoyarlos con ayudas económicas. ¿Por qué? Porque eso para el ambiente y para el cuidado del agua y de los ríos es muy importante, porque si ustedes cultivan su tierra hasta el borde mismo del río, cuando llueve, todo lo que los fertilizantes, lo que hay en la tierra, se escurre hacia el río. En cambio, si ustedes toda esa zona la cuidan, la protegen, y ahí lo que siembran es plantación que es propia de las zonas linderas a los ríos, las especies arbóreas necesarias para que arraigue la tierra y para que no se escurra, lo que terminan consiguiendo es que eso opere como una barrera y la riqueza de sus tierras, donde tienen plantadas sus plantas, no se vaya para el río. ¿Me entienden aún con mi pobre terminología para explicar estas cuestiones? Entonces, el cumplimiento de toda esta normativa protectora de las aguas, de los ríos, de las tierras, tiene reconocimiento económico y ustedes deben saber que todo eso hoy es valorado. Por eso yo les insistí tanto en el artículo 240, que habla de que los derechos individuales, por ejemplo, el derecho a la empresa, el derecho a comerciar, sin duda que están protegidos constitucionalmente, pero todos esos derechos individuales, ¿cómo deben ser ejercidos? No deben ser ejercidos como, ¿se acuerdan lo que dice el artículo 14? No abusivamente, es decir, no afectando aquellos derechos de incidencia colectiva. ¿Cuáles son los derechos sobre los bienes de incidencia colectiva? Los derechos que como comunidad, colectividad tenemos al agua limpia, a gozar de nuestros ríos, de un aire puro. Es decir, yo tengo derecho a la industria, yo tengo derecho a montar mi industria, pero que mi industria no contamine. Tengo que proveerla con todos aquellos filtros necesarios que sin duda aumentan mis costos. Aumentan mis costos, no lo dudo, inciden sobre mis resultados. Pero todas esas cuestiones van a ser determinantes para el futuro y incide sobre todo en el tema, van a ver cómo incide en la comprensión que ustedes tengan de su espacio como profesionales de las ciencias económicas. Van a trabajar para una economía con estas características, donde todos estos derechos al cuidado del medio ambiente, a la protección del medio ambiente, entendido como flora, fauna, vieron todo lo que dice el artículo 240, el paisaje, esperen que voy a admitir, todo esto va a ser reconocido a los efectos de obtener subsidios, de obtener préstamos, ¿está? Entonces, a ver, que ustedes sean van a ser operadores de un sistema económico relacionado directamente con el desarrollo sustentable. Por eso es importante que incorporen el concepto de desarrollo sustentable, y yo en ese ayuda a memoria les incorporé, les puse ¿qué es desarrollo sustentable? Y les expliqué que tanto la Constitución Nacional como el artículo 40, en el artículo 41, fíjense que consagra ese artículo 41 de la Constitución Nacional, deben leerlo, lo mismo que el artículo 42 que incorpora el amparo ambiental. ¿Se acuerdan de la acción de amparo ambiental?
para protegerse de aquellas prácticas que dañan el aire, que dañan los ríos, que dañan, a ver, patrimonio cultural, por ejemplo, que no se exponen, por ejemplo, a perder un árbol histórico que hay en un inmueble que es de propiedad privada. Bueno, hay el deber por parte de ese propietario a proteger ese árbol que ha sido reconocido y consagrado como parte del patrimonio histórico de nuestra comunidad, que es un bien colectivo. Entonces, el artículo 14, a ver, los derechos individuales deben siempre ejercerse conforme mandan desde el artículo 9 al artículo 14, sin abusar de los derechos individuales, que el ejercicio de los derechos individuales nunca vaya en desmedro de aquellos derechos colectivos, ¿sí? Derechos sobre bienes colectivos, los derechos que son de todos, que son indivisibles. Yo no puedo dividir el aire, si este pedacito de aire que va sobre mi casa es mío y el pedacito del aire de mi vecina es de ella. El aire es común a todos. Piensen ustedes en este virus que circula por el aire que es de todos, y afecta a la salud pública, porque nos contagiamos unos a los otros. No podemos dividir, esta es la salud mía, esta es la salud tuya. Es una salud que hay de todas, en la medida en que nos vayamos curando todos y librándonos todos de este virus, pero no puedo dividir, bueno, yo me curo porque tengo acceso al medicamento. No es así. ¿Entienden? Cuando se habla de bienes colectivos, son bienes de todos que no pueden ser divididos. Por eso es que hay un derecho de todos sobre esos bienes a protegerlos. Por eso es que hay una acción de amparo que puede iniciar cualquier vecino de la comunidad que se ve afectado, ¿sí? O el defensor del pueblo, por supuesto, o una asociación que se dedique a eso. Lean los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución, pero lean los chicos, para la protección de este medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de la persona humana. Hay un deber de preservar ese ambiente. Yo les insistí en las notas sobre eso, por eso es que también en el Estado hay una Ley General del Ambiente. ¿Recuerdan que en nuestro cuadernillo estaba la Ley General del Ambiente? Conjuntamente, entonces, a ver, ¿cómo protegemos al medio ambiente mediante todo lo que hemos estudiado? A ver, la Constitución Nacional, artículo 41, artículo 43, el amparo ambiental, el artículo 14 sobre esta protección de los derechos de los bienes de incidencia colectiva, el artículo 240, el artículo 241, todos esos artículos que hemos visto. Es importante que lo recuerden, ¿sí? Porque la afectación de ese tipo de bienes, que son bienes colectivos, nos afecta a todos como comunidad. Y además afecta a las comunidades por venir, a las futuras generaciones. Entonces, el derecho a un ambiente sustentable y considerar al ambiente como un bien colectivo. ¿Miren? Como dice el artículo 14, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales, ya sea de una empresa, ya sea de un particular. O sea, tanto, a ver, una planta fabril, por ejemplo, la construcción de una autopista, la construcción de una ruta, eso necesita un estudio de impacto ambiental. La Ley General del Ambiente exige como requisito para estas grandes obras y para estos grandes emprendimientos fabriles que previamente se presente un estudio de impacto ambiental. ¿Recuerdan que habíamos tenido un caso que habíamos estudiado donde el juez había ordenado una medida preventiva, suspendida, es decir, no, usted no puede seguir con sus actividades hasta que ese estudio de impacto ambiental, sea hecho y luego la autoridad que le debe otorgar la autorización declare que está conforme a las normas de protección del ambiente. Entonces, eso es fundamental para poder desarrollarse en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial, ya sea construyendo construyendo una fábrica, construyendo una ruta, construyendo un puente, un embalse. Sobre todo le menciono grandes obras de infraestructura porque son las que especialmente afectan, incluso afectan el paisaje. Pueden llegar a transformar completamente un embalse, por ejemplo, transformar absolutamente el ambiente desde el punto de vista humano y social, el ambiente en que uno ha crecido.
Entonces, todo eso se tiene que analizar cuando se hace el estudio de impacto ambiental. En la ayuda a memoria también les puse el dato de si quieren ver más sobre estudio de impacto ambiental de una manera linda y amable con sus familias, que vean la dirección de YouTube que les puse, el link a YouTube, donde está explicado qué es un estudio de impacto ambiental. Cuando tengan tiempo, háganlo, porque está bueno, tan bueno como una canción. Y después escuchan la canción, una cosa no tiene por qué quitar la otra. Hay tiempo para todas esas cosas. Entonces recuerden esto, recuerden también que el artículo 14 entonces hace una distinción entre derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y que a la hora de elegir el derecho, primero protege los derechos de incidencia colectiva. El aire, el agua, la flora, la fauna. ¿Por qué? Porque la afectación que de eso nos perjudica a todos como colectividad, como comunidad. ¿Está? Entonces, la protección de los derechos de incidencia colectiva es lo primero. Si tuvieran que poner un orden de prioridades, primero proteger los derechos de incidencia colectiva, y que cuando yo ejerzo mis derechos individuales sea siempre sin menoscabar, sin abusar del ejercicio de derechos individuales, perjudicando esos bienes que inciden en el desarrollo de la colectividad. Bueno, eso lo tienen explicado en el ayuda a memoria, y hasta con redundancia, van a ver que le van a aburrir un poco, pero ustedes, bueno, léanlo, ¿no? Ven que le pongo, ¿quiénes son los titulares de los bienes colectivos? Que no son los bienes individuales. Mi casita es un bien mío, individual, forma parte de mi activo, es garantía de mis acreedores. Pero después el ambiente es un bien colectivo, de los cuales somos titulares como sociedad, como comunidad, como colectividad, en su conjunto. ¿Está? Estos bienes no los podemos distribuir ni cortar en partecitas. Entonces yo les pongo, son por esencia indivisibles, no los puedo dividir como vamos a hacer en la sucesión y partir nuestros bienes entre los hijos, la cónyuge y los ascendientes. El aire no. El aire no, el aire está contaminado y nos afecta a todos, no podemos partir y yo porque tengo más recursos económicos me compro un pedazo de aire y lo limpio, lo purifico, y mi vecino, bueno, si no tiene recursos económicos, que se arregle. No es así, no es así. Entonces, eso, a ver, artículo 14 del Código Civil y Comercial, conjuntamente con el artículo 240 y 241. Clave, chicos, Código Civil y Comercial. Constitución Nacional, artículo 41 y 43. Y Ley General del Ambiente con su estudio de impacto ambiental. Conocer eso es fundamental, así como una entrada, como un conocimiento preliminar de instrumentos que nosotros tenemos en la mano para proteger estos bienes colectivos, que son de todos. Por eso está explicado con mucho detalle, ¿ven? Allí se explica qué es un ecosistema. Un ecosistema, precisamente, en el 240, ¿ven? Cuando habla, porque a ver, cuando le digo el ambiente, a ver, ¿el ambiente qué es? Es el ecosistema, y está conformado por ¿qué? Por el aire, por el agua, por la flora, por la fauna, por el paisaje, por el suelo. ¿Comprenden? Eso es un ecosistema, porque funciona todo relacionado. ¿Comprenden? Por eso es un sistema, todos sus elementos relacionados, ¿sí? Y eco, ustedes ya saben lo que es eco, ¿no? Entonces, cuando hablemos de esto, véanlo todo relacionadito, como un sistema en el cual se desarrolla nuestra vida. Si ese ecosistema se afecta, si se desarrolla, por ejemplo, con el tema del calentamiento global, a ver, nuestros hielos se derriten, aumenta el nivel de los ríos, aumenta el nivel de los mares, eso implica que muchas zonas costeras van a ser invadidas. El otro día estaba viendo un informe de Siberia. Vayan y vean en un mapa lo que es la Siberia en Rusia, y saben que como esas nieves eran eternas, allí hay población viviendo sobre ese suelo que es nieve, pero era nieve eterna en las temperaturas que nosotros teníamos, hasta no hace tan poco tiempo. Pero ¿saben lo que está pasando ahora con el calentamiento global? El calentamiento global está derritiendo esos suelos donde estaban esas ciudades y esos pueblos construidos. Entonces las casas se les están empezando a caer, los cimientos se les están empezando a aflojar, y las casas se les resquebrajan y todo se destruye. Pueblos enormes, y eso está ocurriendo en Siberia. Y le piden ayuda al Estado, pero el Estado no puede con todo esto, no puede o no quiere, no lo sé,
pero ahí habría que desarrollar políticas públicas protectoras de todos estos pueblos que se han construido sobre suelos que ahora se están derritiendo, porque su subsuelo, en lugar de ser como el nuestro, eran nieves, pero nieves eternas. ¿Comprenden lo que les estoy explicando? Fíjense hasta qué punto el calentamiento global está generando daños en el mundo. Mueren los peces. Por ejemplo, en la costa, estaba viendo el otro día en la costa de Galicia, en España, que tienen toda una guardia costera. ¿Por qué? Porque hay una especie de delfines que se acercan demasiado a la costa, entonces chocan con las lanchitas incluso de placer y pueden producir incidentes, pequeños accidentes. Entonces están pendientes para cuando se acercan alejarnos, porque por otra parte estos delfines tienen una memoria enorme, no son dañinos, no le hacen daño a la gente, al contrario, son muy amables. Ustedes vieron cómo son los delfines, todo el tiempo se lo pasan por la costa, muy cercano. Entonces dice que tienen una memoria pero enorme. Entonces cuando encuentran mucha alimentación en un lugar, al año que viene vuelven. ¿Comprenden? Ellos lo incorporan a su conocimiento y tienen la habilidad para volver al mismo lugar donde en la temporada previa se alimentaron adecuadamente. Entonces, por parte del Estado, ¿qué? Desde los municipios han organizado para montar estas guardias y ir apartándolos de una zona tan cercana a las costas. Fíjense todo esto relacionado con el cambio de temperatura de las aguas que confunde también a los animales. Ustedes miren toda la incidencia que tiene esto. No haber cuidado adecuadamente de nuestros bienes colectivos, del ecosistema ambiental. Y todo eso redunda sobre las economías. Todo redunda sobre las economías, inexorablemente. Después también les incorporé el concepto de biodiversidad, que es ¿qué es biodiversidad? Respetar la diversidad la diversidad de la flora, la diversidad de la fauna, es decir, todas las especies de peces, todas las especies de pájaros, todas las especies de animalitos que existen en el mundo y tratar de que no se extingan porque todos ellos cumplen una función. Otro, el tema del paisaje también, bueno, un gran desarrollo sobre lo que es el estudio ambiental, los presupuestos mínimos, bueno, a ver, todas cositas que vimos, la Ley General del Ambiente y después, vuelvo, insisto, bienes, chicos, miren que esto sí es importante para ustedes como profesionales de las ciencias económicas, clasificación de los bienes. Insisto, está en el ayuda a memoria muy ordenadito, pero la clasificación de los bienes según el valor. A ver, en el artículo 16 tienen los bienes con valor económico. En el artículo 17, los bienes con valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, que se refiere al cuerpo humano y a sus partes. Y el artículo 18 con el valor que las comunidades indígenas dentro de su concepción cultural, de sus ideologías, le otorgan a las tierras que tradicionalmente ocuparon. Eso también lo tienen ustedes incorporado con mucha claridad, pintado en amarillito en el ayuda a memoria. Con eso se van a sus notas, a todos sus materiales y estudian tranquilitos. Recuerden la relevancia que tiene el artículo 16 con este tema de los bienes materiales y de los bienes inmateriales, porque estos bienes, recuerden que componen su patrimonio. Chicos, ¿hay alguien que no haya ingresado? No, están todos ingresados. Me avisan, ¿saben? Si alguien no está pudiendo ingresar. ¿Van entendiendo lo que voy diciendo? Solamente estoy pasando recorrida a esa última ayuda a memoria que les di, para aclararle cuestiones, para que no se sientan perdidos. De todos modos, me hacen las preguntas que quieran mediante WhatsApp, porque ahora tienen toda una semana para estudiar. Estudien, miren sus cuadernillos, miren sus cositas con tranquilidad, pero utilicen esto como guía de lectura, porque los va a ayudar mucho, los va a ordenar. Seguimos entonces con ¿estaba dónde? En bienes. Bueno, entonces, artículo 16, clave.
El artículo 242, 243, 743 y 744 son muy importantes porque son aquellos donde precisamente se consagra que estos bienes que integran nuestro patrimonio son la garantía de nuestros acreedores, es decir, de todas esas deudas que figuran en el pasivo. ¿Está? Lean los artículos, sobre todo el 744, porque es importante para ustedes como ciudadanos saberlo, decírselo a sus familiares, a sus amigos, a sus padres, que hay muchas personas que uno dice, bueno, sí, nuestros bienes son la garantía común de los acreedores, pero hay personas que, a ver, solamente tienen sus ropas, sus muebles, sus herramientas de trabajo, una indemnización que cobraron por algún accidente de trabajo. A ver, esas cosas no forman parte de la garantía común de los acreedores. Eso lo dice el artículo 744. Nadie puede quitarles a ustedes su televisor, su computadora, su ropa, ni la de ustedes, ni la de las parejas que viven con ustedes, ni de los esposos, esposas, ni de sus hijos. Lean con atención el 744. Y después, otro tema también importante, hablando de garantía común de los acreedores, a ver, ¿qué pasa con la garantía de los acreedores en un matrimonio? Por eso es que nosotros estudiamos otra clasificación de bienes. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? La clasificación de bienes cuando dos personas, sean dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer, contraen matrimonio. Bueno, ahí cuando hablamos de bienes, tenemos que distinguir en que cuando dos personas se casan, contraen matrimonio, la ley prevé dos maneras de organizar los aspectos económicos. Y ahí es que nosotros aprendimos el régimen de comunidad de ganancias y el régimen de separación de bienes. En el artículo 463 del Código, el régimen de comunidad de ganancias, nosotros sabemos bien que es el régimen en el cual los bienes se clasifican en bienes propios y bienes gananciales, y es el régimen que si nosotros no nos interesan los temas legales, los únicos que nos importa es el amor y no queremos hacer ningún papel ni ningún convenio matrimonial ante escribano ni nada, ya sabemos que lo que está rigiendo es el régimen de comunidad de ganancias. Eso dice el 463. Ahora, también debemos saber que en nuestro sistema, en nuestro Código Civil, se ha incorporado otro régimen para organizar nuestros bienes, que es el régimen de separación de bienes. Entonces, si nosotros adoptamos como régimen para organizar nuestra economía como casados el régimen de separación de bienes, eso lo tenemos que decir. ¿Dónde lo decimos? En lo que se llaman convenciones matrimoniales, que las vimos el otro día. ¿Recuerdan? Y esas convenciones matrimoniales tienen que ser hechas por escritura pública ante un escribano y que podemos cambiar el régimen cada año. ¿Recuerdan que eso lo vimos también? Es muy importante eso. Ahora, si optamos por el régimen de separación de bienes, no hay bienes propios y gananciales. Cada uno tiene sus bienes personales. Recuerden que cuando somos solteros, viudos o divorciados, o cuando estamos casados, pero elegimos el régimen de separación de bienes, no hay división entre bienes propios y gananciales, sino que nuestros bienes son siempre personales. Esa terminología recuérdenla. Por eso cuando ustedes estudien régimen de separación de bienes, si optan estando casados por el régimen de separación de los bienes, van a ver que el artículo, creo que es el 505, se refiere a bienes personales, no habla de bienes propios y gananciales. Porque cuando yo hablo de régimen propio, cuando hablo de bienes propios y gananciales, yo ya sé que ese matrimonio está organizado conforme al régimen de comunidad de ganancias. Los bienes propios van a ser aquellos que yo traía de cuando era soltero o soltera, y todos aquellos que adquiero cuando estoy casada por vía gratuita, ya sea por donación o por una herencia. Todos los otros bienes que vamos adquiriendo con mi compañero, con mi compañera de vida, mi cónyuge, todos los demás bienes, y que no sean por vía gratuita, todos los que se incorporen al patrimonio son bienes gananciales. Cada uno de los esposos puede ir incorporando bienes gananciales a la comunidad de ganancias. Ese es el 50%, todo eso, cuando se disuelva el matrimonio y la comunidad de ganancias, es decir, por divorcio o por muerte principalmente,
¿Mm? El 50%, cada uno de los esposos se va a llevar el 50% de los bienes gananciales. ¿Mm? Bueno, eso ya lo saben, solo se los estoy recordando. Recuerden lo de las convenciones matrimoniales, que son, incluso las convenciones matrimoniales ustedes las pueden hacer ya estando casados, pero también antes de contraer matrimonio, para ya ingresar en el matrimonio habiendo elegido un régimen. Si quieren el régimen de separación de bienes desde el principio, tienen que hacer la convención matrimonial. Si desde el principio quieren el régimen de comunidad, aunque no hagan la convención matrimonial, no van a tener problema. Pero es importante que sepan esto para cualquier amigo, amiga incluso que tengan ahora como estudiantes, puedan explicárselo. Puedan decirle que es un bien propio, que es un bien ganancial, para que puedan explicarle también que sus acreedores pueden cobrarse mientras ustedes están casados. Los acreedores pueden perfectamente embargar un bien ganancial de titularidad de cada uno de los esposos. El esposo que se endeudó en su comercio, en su desarrollo comercial o empresarial, que contrajo una deuda él como persona, aunque esté casado, si él es titular de bienes adquiridos durante el matrimonio, pero el titular de los bienes es él, el acreedor va a poder agredir y cobrarse de ese bien. No es que el 50% de la mujer porque lo compró estando casado. La mujer o el esposo tendrán derecho cuando se disuelva la sociedad conyugal, pero mientras tanto, esos bienes responden por sus deudas en su totalidad. En la comunidad de ganancias, el derecho al 50% es un derecho en expectativa que solamente se hace efectivo cuando se disuelva la comunidad de ganancias, cuando se disuelva el matrimonio, comprenden, por divorcio o por muerte, pero mientras tanto, cada uno administra sus bienes. Es cierto que si quiero vender alguno de los bienes de naturaleza ganancial que yo adquirí, voy a necesitar la autorización o el asentimiento de mi cónyuge. ¿Pero por qué lo voy a necesitar? A los efectos de que conozca, de que se entere que se está realizando esa operación de disposición del bien, de venta del bien o de hipoteca del bien. ¿Por qué lo debe saber? Porque ella va a tener en el futuro derecho a ese 50%. Entonces debe conocer. No se pueden hacer este tipo de operaciones a espalda del compañero, ¿sí? Pero frente a los acreedores, cada uno responde con sus bienes propios y con sus bienes gananciales. Recuerden esto, frente a sus acreedores, ustedes responden como persona con todos sus bienes propios y todos sus bienes gananciales de titularidad de ustedes. Ahora, si su mujer también tiene sus bienes de naturaleza ganancial, es decir, comprados mientras están casados, pero la titularidad en la escritura dice que ella es la dueña, los acreedores de ustedes no le pueden venir a ejecutar los bienes porque sean gananciales, ¿eh? No le pueden venir a sacar el 50% a su mujer invocando que este 50% es de ustedes que son sus deudores. Eso ténganlo claro. El otro día lo hablamos, me pareció que había quedado claro. ¿Hoy lo tienen claro? Sí, profe. Bueno, es fundamental, ¿eh? Bueno. Bueno, el efecto de la muerte. Ese también es un tema muy importante. Ustedes bien saben que hemos visto, cuando hablamos de persona humana, hablamos de existencia de la persona humana. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona humana? Con la concepción. ¿Recuerdan que insistimos sobre eso? Y que eso lo decía en el artículo 19 del Código Civil. Lo que ocurre es que esa expresión, concepción, tiene distintas interpretaciones, ha tenido distintas interpretaciones. Entonces, hablamos, cuando desarrollamos el tema, de cómo nuestra Corte de Justicia de la Nación lo interpretó en el año 2002, entendió que el momento del comienzo de la existencia de la persona humana era el momento de la fecundación o fertilización, es decir, cuando se unían el óvulo y el espermatozoide, pero luego, con posterioridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se llama Artavia Murillo, había interpretado que en realidad el comienzo de la existencia de la persona humana
era la concepción, pero la concepción entendida como el momento en que el óvulo y el espermatozoide ya unidos, con anterioridad, se anidan en el útero, es decir, es el momento de la anidación en el útero el que marca el comienzo de la existencia de la persona humana, es decir, ese momento en que la mujer se embaraza, se produce el embarazo. Uno puede decir que una mujer está embarazada cuando anidó, cuando se prendió en el útero. Antes solamente están unidos el óvulo y el espermatozoide, pero en muchos casos nosotros ni siquiera sabemos que ha habido fertilización o fecundación. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta esto, que el concepto de concepción es un concepto polisémico, pero, y sobre él se han expedido tanto la Corte Nacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La interpretación que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene enorme importancia para nosotros porque ella es la que interpreta un tratado de derechos humanos que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros debemos respetar cuando hacemos nuestras propias leyes internas. ¿Mm? Entonces, es importante que sepan esto, ¿sí? Por lo tanto, sepan ustedes que si se les pregunta cuáles son las interpretaciones de la concepción en el derecho, ustedes digan, nuestra Corte Nacional entendió que la palabra concepción, del artículo 19 del Código Civil Comercial, significaba fertilización o fecundación, pero con posterioridad la Corte Interamericana entendió algo distinto, entendió que era un momento posterior a ese, que es la anidación en el útero. Cuando se emite, ¿se acuerdan que yo le dije? Cuando el cuerpo de la mujer emite una hormona que se llama gonadotropina coriónica. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto. ¿Sí? Ahí comienza la existencia de la persona humana. También, cuando vean esto, el artículo 19, vean el artículo 21, porque recuerden que así como comienza la existencia de la persona humana en el momento de la concepción, hay que tener en cuenta el 21, porque luego, si no nace con vida, si el concebido no nace con vida, se considera como que nunca hubiera existido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un ser que ha sido concebido, aunque todavía no haya nacido, puede heredar si fallece alguno de sus familiares, por ejemplo, su papá. Ahora, si no nace con vida, se considera como que nunca existió, que nunca heredó. ¿Entienden? Por eso es tan relevante el artículo 21. El nacimiento con vida es definitorio. Si no nace con vida, si no respira unos instantes, si no nació con vida, considero como que nunca ha sido concebido, como que para el derecho no ha sido concebido, a los efectos de las consecuencias. Sí, por supuesto, para Profe, la mujer y para esto, el padre tiene significación. Eso esto tiene. sería, por más que haya gestado los 9 meses, pero nace sin vida, ¿es igual? Exacto, exacto, sí, sí. Ah, perfecto. Tiene que nacer con vida, ¿comprenden? Si nace sin vida es como si no hubiera existido para los efectos que puede tener el ámbito civil y comercial. ¿Ven? Los derechos y las obligaciones, porque también ese niño puede tener deudas. Piense que también hereda a su padre y hereda la empresa con deudas, hereda un patrimonio que, ¿cómo está integrado el patrimonio? Con activo y con pasivo. Por lo tanto, se convierte en deudor o se convierte en acreedor, aun cuando está en la pancita como concebido. Pero si luego no nace con vida, es como si nunca hubiera existido. Serán el resto de los herederos, los acreedores o los deudores, ¿comprenden? Pero no tiene ninguna incidencia que lo hubiera estado concebido. Y si no, sería un heredero más, o sería el único heredero, habría que ver. ¿Entienden la idea? Sí, profe, no sabía esa parte. Sí, es importante, por eso el artículo 19 conjuntamente con el 21. Bueno, así como marcamos como teniendo mucha importancia el artículo 19, que es el comienzo de la existencia de la persona humana, también marcamos el fin de la existencia de la persona humana. El fin de la existencia de la persona humana es la muerte. Y recuerden que eso lo dice el artículo 93 y 94, pero recuerden que el otro día les dije que la muerte, más allá que uno puede decir, bueno, pero es un hecho natural, un acontecimiento de la naturaleza, de la vida de una persona, sí, pero también el derecho lo contempla en un artículo que
también el derecho lo contempla, por supuesto, como fin de la existencia de la persona humana, pero también el derecho incorpora estos acontecimientos naturales y los denomina hechos jurídicos. ¿Por qué son hechos jurídicos? Porque contempla esos hechos de la naturaleza a los efectos, por las consecuencias y efectos que producen en el mundo del derecho. Ustedes vieron cómo la muerte producía toda una serie de consecuencias. En primer lugar, se pone fin a la existencia de la persona humana. ¿Eso qué traía como consecuencia? Que si la persona humana era titular de un patrimonio, ¿qué ocurría? Al dejar de existir ella, inmediatamente, ¿qué se abría? La sucesión. Se produce su sucesión. ¿Por qué? Porque ese patrimonio, con todos los bienes, con su activo y con su pasivo, no puede quedar ni un solo instante sin titular. Es por eso que estudiamos la parte de sucesiones, ¿se acuerdan? Al morirse una persona, inmediatamente se produce su sucesión, aunque no haya habido testamento alguno. Porque el código ya dice que al morir una persona, los bienes son de lo que estudiamos en las últimas clases, ¿recuerdan? Entonces, la muerte no es solamente un hecho de la naturaleza, es también un hecho jurídico. Por eso el código, en el artículo 257, que lo habíamos visto en una de las últimas clases, contempla esto de los hechos jurídicos. ¿Ven? El hecho jurídico es un acontecimiento, es algo que ocurre, que conforme a nuestro derecho al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas. Y sin duda que produce también extinción de relaciones jurídicas. Ustedes piensen, una persona humana que estaba casada, que era cónyuge, en el momento de la muerte se concluye el matrimonio y esa persona que era casada se transforma en viuda. Y además se transforma también en heredera. Y además pasa otra cosa más, se extingue el régimen de comunidad de ganancias. Y hay que hacer la liquidación de la comunidad de ganancias y la sucesión. Entonces, todas estas son consecuencias a raíz de un hecho natural, que es la muerte, pero que produce consecuencias jurídicas. ¿Queda claro, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? A ver, espérenme. Sí, profe. Espérenme un minutito. Aquí estoy. Aclarado a la familia que cenaré un poquito más tarde, prosigo con mi clase y con mis alumnos. ¿Va quedando claro lo que vamos repasando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos los demás que no los escucho también? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces... 257 claro, de hechos jurídicos también entra. Es importante, ¿saben por qué? Porque ustedes fíjense que acá nosotros, más allá de que todo el tema de hecho jurídico y acto jurídico es para la próxima parte de la materia, es importante que ustedes vean ya un ejemplo de hecho jurídico, que es la muerte. Como la muerte, que es un acontecimiento de la naturaleza, y yo vengo y le digo, no, momento, que es también un hecho para el derecho. Usted me dice, doctora, por favor, salga de ahí usted con el derecho. Este es un momento que tiene que ver con el dolor que nos produce. Sí, ya lo sé, pero ¿saben qué? Tengan cuidado, porque miren que les produce un montón de consecuencias, ¿eh? Se extinguió el régimen de comunidad de ganancias, sus acreedores ya están mirando porque quieren cobrar y se enteraron de que falleció el que era su deudor, y están pendientes a ver si ustedes inician la sucesión, porque si no se la van a iniciar ellos porque quieren cobrar. ¿Comprenden las consecuencias que tiene todo esto? Sí, profe. Están analizando también si ustedes estaban, estando casados en vida de esta persona que falleció, si vivían bajo un régimen de bienes separados o bajo un régimen de comunidad de ganancias, para ver quiénes van a ser los dueños ahora de estos bienes.
Entonces, es muy importante. Ese momento de la muerte tiene mucha relevancia, sin duda del punto humano y familiar, pero también desde el punto de vista jurídico. Por eso yo, eso sí se los agregué y no lo vimos en clase hasta ahora, pero les puse el artículo 62, solamente porque quiero contárselo. No existía antes en el Código Civil esto. ¿Saben lo que son las exequias? Las exequias, a ver, cuando muere la persona humana, es decir, ya no hay más persona humana, es el fin de la existencia de la persona humana. Entonces queda el cadáver. El cadáver es una cosa, es una cosa que por supuesto no tiene valor económico, pero sí tiene valor afectivo para nosotros. El cuerpo de una persona a la que hemos amado, ¿no? Que es un familiar, un amigo, un ser querido. Entonces, el artículo 62 del Código está muy bueno porque permite resolver algunas disputas que se generaban en la familia con relación a quién tomaba las decisiones relacionadas con el cadáver del ser querido. Entonces, perdón, 61. Uy, le puse chicos, cuidado, que en el ayuda a memoria dice artículo 62. Es el artículo 61 del código. Está equivocado ese número. Presten atención, artículo 61 del Código Civil y Comercial. En ese artículo lo que yo quiero es compartir con ustedes es que allí lo que se quiso, le quiso dar solución a la gente sobre, a ver, ¿qué hacemos con el cadáver? Es decir, ¿ven? Lo que se llama las exequias y la inhumación de ese cadáver. ¿Qué se hace con el cuerpo de la persona humana fallecida? ¿Quién puede decidir respecto de estas cuestiones? Y allí el código aclara, ¿ven? Supónganse que la persona fallecida ya lo haya dejado por escrito con anterioridad o se lo haya dicho a algún familiar. Pero si no quedó establecido con anterioridad por la persona establecida, por la persona fallecida, lo que quería que se hiciera con su cadáver, lo van a tener que resolver los familiares. Si la persona no lo decidió o nosotros no podemos presumir que era lo que quería porque nunca se habló del tema, porque si lo sabemos, bueno, ya hacemos conforme él o ella querían. Pero si no lo sabemos, ¿quiénes son los que en el régimen jurídico tienen el derecho a decidir? Si la persona estaba casada, es el cónyuge. No son los hijos los que toman las decisiones sobre qué hacemos con el cadáver de papá o de mamá. Es la cónyuge, la esposa, o la mujer o el hombre conviviente con la persona fallecida. Este tema de la importancia que tienen, vieron, antes se llamaba concubinato, ahora se llama unión convivencial y por lo tanto es la pareja de convivientes. El conviviente también tiene ese derecho si no estaban casados. Y recién cuando falten el cónyuge o la conviviente, los parientes conforme el orden sucesorio. ¿Vieron lo que estudiamos en sucesiones? Si no están los esposos, bueno, después ¿quién vienen? Los descendientes, y después ¿quiénes? Los ascendientes, y después vienen los colaterales, pero en este orden, recuerden, primero acá toma la decisión el compañero de vida. Si no estuviera el compañero de vida, ya sea cónyuge o ya sea conviviente, ahí voy al ámbito de las sucesiones. Entonces ahí están los descendientes. Si no hay descendientes, sí los ascendientes, pero si hay descendientes, resuelven los descendientes. ¿Está claro esto? O sea que si ustedes ven que hay una disputa porque una compañera de alguien fallecido, es decir, una conviviente, o una esposa quiere tomar decisiones y los hijos quieren imponerse, recuérdenle que el artículo 61 del Código Civil ya lo ha resuelto y tiene derecho a resolver, a tomar la decisión sobre qué se va a hacer con el cadáver de la persona humana que era nuestro cónyuge, nuestro conviviente, el cónyuge o el conviviente. Y recién, a falta de ellos, los descendientes. Y recién a falta de descendientes, los ascendientes. ¿Está claro? Porque a veces se piensa que son los hijos los que toman este tipo de decisiones. Por supuesto, cuando me refiero a cónyuge, es que también esté conviviendo con la persona, ¿no? Si estaban divorciados, se entiende que no. Entonces, bueno.
todo esto que ya vimos. En el ayuda a memoria con relación al tema de la sucesión, solamente se los recuerdo y le puse los artículos porque esto lo vimos en la última clase y en la anterior y creo que está claro. Lo que sí le puse es la aclaración sobre el tema de las legítimas. Cuando ustedes me preguntan, ¿un hijo puede ser desheredado? No, ninguno de los sucesores que se consideran legitimarios pueden ser desheredados. Y les puse los artículos donde dice esto, que eso no lo habíamos visto, el artículo. Vimos el concepto, pero no vimos de dónde surgía. Es el 24-26 y en adelante. Perdón, chicos, no. El 24-45 y 24-44. Esos dos artículos son los que dicen quiénes son los herederos que tienen legítima, que se llaman legitimarios. Recuerden, descendientes 2/3, ascendientes 1/2, cónyuge 1/2. Eso ya lo vi. Bueno, y recordar que si no hay, que en las sucesiones donde no hay testamento, bueno, conforme lo estudiamos, ¿no? Desde los artículos 24-26, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Tengo una duda acerca del parcial. ¿Va a ser como formulario de Google? No sé si lo dijo. No, les voy a hacer 2 preguntas teóricas y 2 situaciones problemáticas. 2 situaciones problemáticas que ya les dije, como supóngase que se plantea una discusión por el tema del cadáver. ¿Quién resuelve? Viene una amiga y le dice, uy, mira qué lío que tengo en mi familia, no sé quién tiene que, mi mamá quiere tal cosa y el hermano de él quiere tal cosa. Le digo, mira, el hermano de él es un pariente colateral, así que no puede tomar decisiones sobre esto. ¿Entienden? ¿Entienden lo que dije? Sí, profe, se entiende. Eso sería una situación Profe. problemática, ¿sí? ¿El martes vamos a tener que estar conectados al Meet mientras hacemos el parcial o eso no es necesario? Sí, se los voy a subir. Hay un protocolo que como ustedes tienen que dar el examen el 20, se los tengo que subir ahora en el curso de la semana. Sí, lo que ustedes tienen que hacer, chicos, nos reunimos acá primero en el Meet y yo voy a poner para que el parcial aparezca a 4 y 5, por ejemplo. Entonces, 4 y 5 los voy a dividir por grupos. Eso se los iba a decir hoy al final de la clase. A ver, armen grupitos. Si no son capaces de armarlo, los armo yo. Pero si ustedes arman grupos para dar el examen, yo los voy a respetar. Armen grupitos de a ver, ¿cuántos nos vemos en el Meet? Vamos a contar. ¿Cuántos somos los que aparecemos, los que podemos vernos? A mí me aparecen 33 conmigo. No, pero acá que me aparezcan en una pantalla, así visibles como ahora. 1, 2, 3, 4. Hasta 49 aparecen en pantalla, porque está en la configuración pero no los de veo, Google. pero no los Se veo. ven, apretás Es mucho. el lado izquierdo que hay 3 botones y dice Sí, cambiar sí. diseño. Sí, pero no puedo, porque a la facultad eso no le va a gustar nada, porque yo los tengo que ver a ustedes cuando abren el Classroom, cuando están sentaditos haciendo el examen, ¿comprenden? A ver, vamos a A mí me ver. parece 9, profe, en la pantalla, por ejemplo. A mí me aparecen 16. ¿No les aparecen 16 si ustedes ponen? A ver, detalle de la reunión. Yo en el grupo adjunté, puedo mostrar cuántos pueden aparecer, eso se regula, en realidad lo puede regular usted. Hay de 42, 49, 30 personas. Entonces yo podría regularlo. Está bien. Bueno, a ver, acá dice, cambiar diseño. ¿Será Claro, esto? ahí. Tiene que poner ahí donde Cambiar dice cambiar diseño. diseño, aprieta en Mosaic. automático y Número abajo. máximo, ya lo vi. Dice Claro. 16. Llega, pero Somos eso se muchos. mueve, que es lo que yo le Sí, decía. Si prueba, ahí se va claro. hasta 49. 30, mira. Uy, Profe, sí. No, si pero así somos no muchos, les puedo tomar el examen, chicos, porque la facultad quiere que yo los vea a ustedes trabajando. ¿y nos Entonces, pueden separar en grupos más chicos y darnos un horario sí, a cada grupo? eso es lo que quiero hacer, pero quería ver cómo nos conviene para hacer grupitos. Yo en la anterior hice grupos de 7, pero acá podríamos hacer grupitos de a 10. ¿Les parece grupos de a 10? Sí, profe, va a ser más fácil para mí que pueda ver a todos. Ahí está. Entonces nos hacemos grupitos de a 10. Armen entre ustedes grupos de a 10, le ponen grupo 1, 2, 3, 4, 5 y me los mandan por el Classroom.
¿Eh? Profe, ¿no sería mejor que los haga usted? Porque hay muchos que capaz no están acá y después Ya lo hace... sé, yo ya lo sé. Por eso les decía que si ustedes quieren algún grupo, participar todos juntos, o porque estudian o por una cuestión, armen el grupo. Yo todos los que no estén, porque yo tengo que armar grupos para todos. Quedamos en grupos entonces de ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos? De a 10. De a 10. Yo piensen que tengo 90 en la lista. Pero no vienen muchos, pero yo igual tengo que ponerlos para dar examen, ¿comprenden? Entonces armo el grupito de ustedes con los que quieran armar el grupo y después con todos los que no estén en los grupos armados, yo armo otros grupos por mí misma. Y con todos los demás que están, que quizá ese día del parcial vienen. Imagínense que se les ocurra venir a los 90. Yo tengo que armar los grupitos con los 90. Pero a ver, primero les voy a tomar a los grupos que vienen a clase, los grupos que ustedes me presenten como que son los que concurren siempre, el grupo 1, 2 y 3. Entonces, tomamos examen cada 45 minutos, 40 minutos para hacer el examen. ¿Me comprenden? Lo que quiero hacer, como hice en el cuatrimestre anterior, igual. Sí, profe, se entiende. ¿Me parece bien? Lo que yo quiero es que ustedes tengan la oportunidad de, si son capaces de armar grupos, que los armen. Profe, Sí, profe, perdón, podemos hablar ahora por al menos los que estamos en los grupos de WhatsApp. Claro. Sí, ¿quién me preguntó recién? yo, Franco. profe, una Sí, pregunta. Franco. No entendí para qué es el grupo, perdón. Para dar el examen, Franco, porque mira, para dar el examen, igual te voy a subir el protocolo, ¿viste? Donde explica que lo debo subir al Classroom, es obligatorio. Es así, nos dividimos en grupos, de a 10, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, todos los grupos que sean necesarios. Acá vamos a tener 9 grupos, porque son como 90 los anotados, pero en general siempre nos reunimos acá máximo 40 y pico. En alguna oportunidad llegamos a 50, pero después, hoy somos, por ejemplo, 35. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar el parcial? Como la idea es que ustedes ingresen primero al Meet, luego vayan al Classroom, accedan a su examen y lo hagan teniendo el Meet abierto y que estemos compartiendo mientras hacen el examen y yo los vea trabajando en su examen, que formen grupitos de a 10. Por ejemplo, a las 16 horas da examen el grupo 1. A las 16:45 da examen el grupo 2. A las 17:30 da examen el grupo 3. Yo eso ya se los voy a organizar y lo van a tener en el WhatsApp, para todos los que estamos en el WhatsApp. Pero después también tengo que darles un horario a todos aquellos que están en la lista y que no los conozco porque ni están en el WhatsApp ni vienen a las clases. Entonces, en nuestro Classroom van a aparecer todos los grupitos. ¿Comprenden? Ahora, con los que... Sí. ¿No les es más fácil hacerlo por el orden alfabético? El profesor Claro. de Derecho Constitucional el cuatrimestre pasado nos hacía así, de la A a la F a tal horario, de la F, y así le va a ser más fácil también a usted por los que no se conectan. Claro, eso lo puedo hacer, lo que pasa que voy a extender a algunos de ustedes que estén por el final de la lista para la última hora, y capaz que en algún turno tengo 2 o 3, o no tengo ninguno. Ese es el tema. Yo lo que quería era tomarles a todos los que están primero, ¿comprenden? Porque ya que ustedes vienen están a las clases, me parece que... Profe, una compañera está preguntando en el chat si el que no tiene cámara no puede dar el parcial. Mira, en la medida total son 40 minutos. Y vos podés acceder a la computadora de algún amigo, de algún familiar, para durante ese ratito hacer el parcial. Si no, en la facultad creo que dijeron que había una tecnología, pero no creo que sea, porque ustedes tienen que estar tranquilitos en el momento de hacer el examen. Entonces sería útil que a ver si algún amigo, algún conocido, algún compañero, y si no me lo comunican, ¿saben? Me lo comunican antes del parcial. Pero procuren a ver si logran obtener un lugar para estar tranquilos haciéndolo. Total, por eso yo quería a ustedes tomarles primero y que después ya se quedaran tranquilos y que fueran un horario razonable, porque piensen que va a haber que formar
10 grupos de examen y se les puede hacer muy tarde. Entonces yo quería evitar eso. Por eso, hagan lo posible. El tiempo para el parcial son 40 minutos, chicos. El parcial es individual, pero ¿se creen capaces de armar los Profe, grupos? yo a las 19 tengo otro parcial. ¿Cómo hago si no llego antes de las 19? Pero por eso, si yo empiezo a tomar parcial a las 4, ¿cómo te llamas? Mira, por ejemplo, vos tenés parcial a las 19, bueno, armás con los chicos de formar parte del grupo 1. Y ya después, a las 16:45 estarías libre. Ah, bueno, dale. ¿Comprendés? Es cuestión de organizarse, entonces. Exacto. Los que tienen parcial ese mismo día o al día siguiente y quieren liberarse más rápido, porque tienen que liberarse más rápido, ya se juntan, se nuclean y ponen grupo 1 hasta 10 personas. Y se suman al grupo 1. Grupo 2. Pueden incluso elegir un líder de cada grupo y va formando grupos. Claro, lo que podemos hacer es subir al Classroom los nombres de cada uno y el número del grupo, los que ya estén armados. Claro, después me comunican el grupo, porque piensen que ustedes acá activamente trabajando conmigo son 40, o sea, serían 4 grupitos. No es tan complicado armar 4 grupos de 10. Ojalá aparecieran muchos más, pero por ahora no los estoy viendo presentes. 5 grupos, si tienen que armar 5 grupos, tampoco es tan complejo. ¿Sí? Pero lo otro que me pasa a mí, yo igual tengo 2 dispositivos para conectarme, pero yo si salgo del Meet, se borra la reunión y tengo que volver a ingresar. O sea, no puedo estar en el Meet y en el Classroom. No sé si a otros le pasa lo mismo. Yo me puedo conectar de 2 dispositivos, pero por ahí hay otro que no tiene 2 dispositivos para conectarse. En uno voy a poder estar en Classroom y en otro en el Meet. Eso es un problema. Ese es un problema. Bueno, los que van teniendo dificultades, me las van comunicando por WhatsApp y las vamos resolviendo uno a uno. Aquellos que tienen problemas personales de comunicación, primero, chicos, les pido, hagan todo lo posible ustedes por buscar un amiguito, alguien de confianza, algún familiar, para tener son esos 40 minutos y que además van a tener horario, no va a ser más. Para poder hacer, porque la tranquilidad que ustedes tengan en ese momento también es importante. Y que puedan cumplir con el protocolo también es muy importante, ¿saben? Porque la facultad lo exige. Entonces, armen esos 4 grupitos que yo creo que muchos más de 4 grupos, si los hacemos día a 10, no vamos a tener entre los que estamos cotidianamente reunidos y asistentes. Y para los demás que no vienen, también les vamos a armar sus grupos. Si vienen, bueno, vendrán y se les tomará el examen, pero al menos ustedes tienen esa prioridad y después ya se liberan. Porque si yo hago por orden alfabético, los someto a ustedes que estén hasta cualquier hora. No me parece. ¿Está? Y no van a las 4 y 5 del parcial. Gisela, no te estoy escuchando. Dale de nuevo. 4 y 5 no va a estar subiendo el parcial, porque si vamos a estar divididos por grupos, yo calculo que usted va a estar subiendo el parcial a cada grupo en el momento que tengamos que rendir. No, porque está programado. Va a estar programado. Mirá, es así. Primer grupo, le va a aparecer el parcial en el Classroom a las 4 y 5. Para ese grupo hace su parcial en 40 minutos, o sea, menos 4, terminó. Ahí se programa el siguiente a los 5 minutos. Ya queda programado, por ejemplo, aparecerá para el segundo grupo y 50 en el Classroom. ¿Me comprendés? Sí, o sea, tenemos que armar los grupos antes del martes, porque si no usted no va a estar al tanto. Claro, no, eso tiene que estar armado ahora. En esta semana ustedes tienen que armar los grupos, porque yo incluso después, todo eso lo tengo que armar en el Classroom para que a los grupitos de 10 le vaya apareciendo el examen en el momento que corresponde. ¿Comprenden? Claro, y los chicos que supuestamente no están en ese momento en la reunión, que no concurren seguido a las clases, ¿cómo sería en el caso de ellos? Porque Y ellos lo van a saber porque en el Classroom también va a estar publicado. Ah, buenísimo, buenísimo. Claro, todo va a estar publicado. A ustedes ya los tengo en WhatsApp, pero ellos, por ejemplo, que no están en nuestros WhatsApp, en Classroom sí están. Entonces yo voy a publicar los grupos que tengo armados
por ustedes en Classroom, más los grupos que yo armo de ellos, con sus horarios, con la hora en que les va a aparecer el examen y todo. Y llamarlos por teléfono no podemos. Ellos se tienen que comunicar a su Classroom, que eso es su obligación. Además les va a llegar por correo también. Porque vieron que va a bajar como tarea, como bajan las tareas. Ustedes no se preocupen. Miren, ustedes lo único que tienen que hacer ahora es armar 4 o 5 grupitos de a 10, depende de los que sean, ponerle un número, 1, 2, 3, 4 y 5, para ustedes identificarse con ese número y me los mandan. Y yo después le pongo ya los horarios y armo los turnos. Y después se los comunico a ustedes y los subo al Classroom. ¿Queda claro? Después yo lo que voy a hacer, cuando ustedes me mandan los grupos, le pongo, bueno, el grupo 1 da examen, suponete, desde las 16, puedo llegar a cambiar, hasta las 17, suponete. Y el grupo 2 podría hacerlo por horas también, para no andar con lo de los 45 minutos. Pero yo les pongo ya la hora, con los minutos y con todo. Cuestión de que ustedes dicen, yo soy grupo 2, ya sé que la profesora me comunicó que mi examen empieza a las 5 de la tarde y termina a las 5:50, por ejemplo. Pero ustedes ya lo van a saber en la semana. ¿Comprendido? ¿Comprendido? La tarea a cargo de ustedes es solamente armar esos 4 o 5 grupitos, que tiene un poquito de complejidad ahora, pero lo que tiene es que ustedes dan su examen, están siempre y se van. Y después yo me quedo acá en el Meet esperando a ver quién va apareciendo de aquellos que no vienen siempre. ¿Comprenden? Porque grupos voy a armar para todos. Todos van a tener grupos. Lo que ocurre que los primeros se los arman ustedes y los segundos, como no vienen, no me van a hacer ningún grupito, entonces me los tengo que armar yo. Ok, ahora mandamos los enlaces igual al WhatsApp. Sí, sí. Ustedes mándenme todo al WhatsApp. Después, cuando todo esté listo, lo subimos al Classroom. Al Classroom nos subimos nuestras cosas de borrador. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué hora es? ¿Cómo pasa la hora? Es increíble. Es increíble, increíble. A ver, entonces, sucesión, persona humana, fin de la persona humana. Otra cosa, chicos, que me importa que no se me vayan a olvidar. ¿Se acuerdan que hablamos de personas jurídicas públicas y privadas? Sí, profe. Bueno, eso lo tienen en la ayuda a memoria. Miren eso también. A ver, hablamos de persona humana y hablamos de persona jurídica. Hablamos ¿se acuerdan que la última vez vimos los atributos de persona humana y persona jurídica? Y que a mí de allí me interesaba un tema especialmente, que era toda esta cuestión de la protección del nombre, de la marca, del secreto industrial. ¿Recuerdan eso que le dije? Lean atentamente este artículo que me parece que es muy importante para que ustedes lo conozcan. ¿Lo recuerdan? Hola. ¿Están todavía? Hola. Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, eso, mírenlo, también se los aclaré en las notitas, que no se lo van a olvidar. Y otro tema que no se me van a olvidar ni por asomo. ¿Cuál les parece que es? ¿Cómo se cuentan los plazos en el derecho? Artículo 6, ¿se acuerdan, no? ¿Qué es un día civil, qué es una semana y qué es un año? Eso es fundamental, y eso también, estúdienlo a conciencia para llevárselo para su vida, y para su profesión, ni les cuento la utilidad que tiene. Miren el trabajito que hicimos, pero sobre todo estudien las notas que yo le mandé, que ahí está clarito, y tiene ejemplos que ustedes pueden usar. Nunca yo voy a poder elucubrar para el examen ejemplos distintos a los que tienen ahí dados, porque no hay otra cosa. Los días son los días, los meses son los meses y los años son los años. Ahora, estudienlo bien. Estudien bien esta cuestión de febrero cuando tiene 29 días, cuando hay año bisiesto, que es cada 4 años. Todo eso estudienlo bien. Estudien bien porque hubo algunas respuestas
medias raras cuando hicieron el examen. A ver, nosotros qué sistema de calendario adoptamos. Eso tienen que saber qué sistema adoptamos. Y que hay otro, pero que ese nosotros no lo adoptamos. ¿Qué es un año solar? ¿Por qué tenemos cada 4 años un mes de febrero con un día más? Es para equiparar el año solar, es que si no se nos desfasa. Nosotros tenemos un año que gracias al año bisiesto, que tiene este febrero con 29 días, podemos ir llevando parejo el año solar, es decir, conforme a la naturaleza. Se nos desfasa un poco, entonces que agregamos un febrero con 29 días cada 4 años. Pero eso está explicado en el artículo que yo les subí al Classroom, sobre el artículo 6. Bueno, con todos estos conocimientos, otra cosa, acuérdense también que el nombre de las personas, que eso lo habíamos visto allá al principio, el nombre de las personas humanas, está integrado por el prenombre y los apellidos, los prenombres y los apellidos. Y acuérdense ustedes también que como profesionales de las ciencias económicas tienen que siempre controlar que en todo documento de sus clientes y de ustedes mismos siempre figuren todos los prenombres y todos los apellidos, porque solamente desde el punto de vista técnico el nombre está bien escrito cuando figuran todos los prenombres y todos los apellidos. No porque me gusta más Dayana, no voy a poner que me llamo Nélida, no, me llamo Dayana Nélida Fernández Pérez, pero no escondo el Nélida porque no me gusta el Nélida. Si no me gusta el Nélida, voy a tribunales y le pido al juez que me lo suprima. Y ahí a ver que el juez me lo suprima, conforme dice el código. Pero no lo oculten porque eso después le trae problemas en la documentación. Y después ello da lugares, incluso en tribunales, siempre hay que mirar que coincida todo, y en las sucesiones ni le cuento los problemas que hay, porque hay una escritura a nombre de José López Pérez, hay otra a nombre de José López, otra a nombre de José Ernesto López, y vienen los hijos y me dicen, pero era el mismo, lo que pasa es que él a veces ponía José Ernesto López, otra vez ponía José López Fernández, que era el apellido de la madre. No, no es así, no es así. ¿Y de dónde surge? Surge del certificado de nacimiento. Y acuérdense siempre que el documento fundamental es el certificado de nacimiento. El nombre, el prenombre y los apellidos de su DNI, chicos, debe coincidir con el certificado de nacimiento. Siempre hay que mirar el certificado de nacimiento que estén bien escritos los nombres. Si ustedes tienen una hijita y quieren que se llame Jennifer con J, miren bien en el registro civil que le pongan Jennifer con J. Porque no es lo mismo Jennifer con J que Jennifer con Y. Después a la nena no le gusta Jennifer con J y empieza a anotarse por todos lados Jennifer con Y, porque sus padres le dijeron que la anotaron mal y genera toda una serie de confusiones en la documentación. Entonces, recuerden que el nombre es un atributo de la persona, el patrimonio es un atributo de la persona, el nombre es un atributo de la persona, el domicilio es un atributo de la persona. Así como las personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas tienen nombres. ¿Sí? Entonces, en el caso de la persona humana, el nombre es los prenombres y sus apellidos. ¿Está? Claro, todos completitos. Y ustedes en su ficha como contadores, al cliente le dicen, ¿cómo te llamas? José López o José Ernesto Pérez, pero siempre pongo José Pérez. No, mira, yo en mi ficha tengo que poner, ¿cómo dice tu certificado de nacimiento? Que igual tiene que decir tu DNI, José Ernesto Pérez. Y capaz que le dice, no, pero en mi certificado de nacimiento dice una cosa y en el DNI otra. No, eso no puede ser, eso está mal. Ahí hay que rectificar, ver y solucionar, porque uno en la vida cotidiana no anda con el certificado de nacimiento en la mano, anda con el DNI. ¿Comprenden? Entonces, chicos, certificado de nacimiento, documento fundamental, certificado de función, documento fundamental. Miren muy bien, cuando fallezca un familiar, un amigo o alguien del que ustedes tengan responsabilidad, que se anote muy bien la hora y el día del fallecimiento y que ahí se anote muy bien los prenombres y los apellidos de la persona, conforme figuraban en su DNI y en su certificado de nacimiento. Debe coincidir, no anoten cualquier nombre, que después eso trae problemas. El certificado de función es fundamental.
Y es de ahí surge, con eso ustedes acreditan y prueban el fin de la existencia de la persona humana. Certificado de función. Para abrir una sucesión en tribunales, lo que tienen que llevar es el certificado de función y el escrito de inicio. Con eso ya inician la sucesión. Después agregan todas las escrituras o los informes que se pidan al registro. Pero sin certificado de defunción, no inician ninguna sucesión en ningún lado. Bien certificadito por el jefe del registro civil, de donde surge, vieron con los sellitos, nada de fotocopia. La fotocopia la pueden hacer para tenerla, pero ustedes tienen que tener en su documentación guardadito el certificado de función, que se note bien con el sello y la firma del jefe del registro. Lo mismo el certificado de nacimiento de sus hijos, de ustedes, de sus parejas, de sus esposos. Armen la documentación bien. Los certificados de nacimiento, los certificados de matrimonio si contraen matrimonio, expedidos por el registro civil, hacen fotocopias, presentan las fotocopias, salvo que le pidan el certificado con el sello, entonces después irán a pedir otro, pero estas cositas siempre muy guardadas y siempre controlando que los nombres vayan coincidiendo en todo. Nombre, ¿qué significa nombre? Todos los prenombres más todos los apellidos. Artículo 62 y siguientes. ¿Sí? Bueno, yo creo que están listos para dar el primer parcial. Igual, durante toda esta semana, ustedes se comprometen a armarme los grupos, ármenlos lo más pronto que puedan, yo ya voy haciendo los parciales, y una vez que me dan los 4 o 5 grupitos, yo ya les pongo el turno, para que ustedes lo sepan. Y una vez que tengo todo armado, lo subo al Classroom. Ustedes se van a enterar antes porque los tengo en WhatsApp. ¿Sí? Y los otros compañeros también se van a enterar, tienen derecho a saberlo, aunque no hayan venido nunca. Pero yo creo que 4 grupos, 5 grupos, vamos a andar bien. Se van a sentir medios perdidos en el parcial en los que no vinieron nunca. Pero bueno, en fin, capaz que alguno aparece. Chicos, los problemas que tengan personales me los comunican por WhatsApp, pero siempre traten que lo que sea problema personal sea última, después de haber agotado ustedes todas las soluciones posibles, ¿saben? Porque somos personas adultas y tenemos que hacer todo lo posible para ir adecuándonos a los protocolos que establece la facultad. Somos universitarios y adultos. Ahora, si la dificultad que tienen es imposible, poniendo ustedes todo su empeño, superarlo, entonces ahí sí me lo cuentan. ¿Saben? Dense prioridad a los que tienen parcial ese día, ¿saben? Armen un grupito que es el grupo 1, donde vayan todos aquellos que tienen examen en los turnos posteriores. Bueno, ¿bien? ¿Me quieren preguntar algo? No, profe, yo lo único que le quería preguntar es el tema de que yo me desconecto con 2 dispositivos. ¿Puedo? Porque uno es para que me enfoque a mí de frente para haciendo el parcial y el otro es para hacer el parcial, porque cuando ingreso al Meet no puedo cambiar de pantalla. Me abandona la reunión. Ah, te abandona la reunión. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es por el teléfono? Claro, tengo 2 teléfonos. Voy a poner uno que me enfoque haciendo el examen y otro en el que voy a estar haciendo el examen. Está bien. Bueno, hacelo así. Hacelo así. Sí, Belén. Sí, lo importante es que logremos cumplir con lo que la facultad nos pide, ¿saben? Para que tengan validez todos los exámenes que hacemos. Por eso yo les insisto mucho, que después no haya objeción alguna, porque nos esforzamos tanto, ustedes estudian, vienen a clase y, viste, que después eso rinda frutos, que por cuestiones formales nadie nos anule nada. Bueno, queridos y queridas mías, pónganse a estudiar. Yo creo que con esa ayuda a memoria van orientados, porque ahí yo les marco las cosas que son importantes. Y después las situaciones problemáticas las van a poder resolver, porque ustedes no se daban cuenta, pero cuando íbamos dando clase, todo el tiempo íbamos hablando de problemitas que se plantean relacionados con esto. ¿Entienden? Qué sé yo les cuento, a ver, un vecino que, por ejemplo, quiere destruir un árbol que es histórico, o una fabriquita que se puso en su barrio y está contaminando el aire, y hay niños que se están enfermando de los pulmones. ¿Qué podemos hacer? Y usted va a decir, el amparo ambiental del artículo 42 de la Constitución Nacional, porque el derecho a un ambiente sano está consagrado en la Constitución Nacional, y también lo protege el Código en el artículo 14, y también lo protege en el artículo 240. ¿Comprenden cuál es la respuesta?
Sí, ¿Entienden? profe. Claro, entonces yo tengo, la Constitución me dio eso, un amparo, que es una acción de amparo ambiental para proteger ese derecho a proteger, a tener un ambiente sano y que mis niños, niñas, personas mayores o nosotros no nos enfermemos. ¿Entienden? Que la empresa cumpla con lo que debe cumplir. ¿Mm? O si le pregunto, ¿y qué se requiere, por ejemplo, para construir una autopista? O le digo, uy, ¿saben que se empezó a construir una autopista? Bueno, sería una disparate que se empezara a construir una autopista sin haber hecho un estudio de impacto ambiental, pero yo se los podría preguntar. Les podría decir, ¿usted saben que me contaron que están empezando a construir una autopista que va a atravesar por todo Banfield? Entonces les pregunto, ¿esto tiene visos de ser así? Y ustedes me van a decir, ay, doctora, mire que me parece medio difícil eso que le han dicho que sea verdad. ¿Por qué? Y porque, mire, primero es necesario hacer un estudio de impacto ambiental, porque usted piense que a la gente que vive en Banfield les rompe todo el paisaje, les destruye el paisaje en el que ellos han vivido, todas esas cosas que ustedes me pueden llegar a decir. Destruye un barrio, ¿comprenden? Me dicen, no, doctor, eso que le han dicho no tiene pies ni cabeza, porque hay una ley que establece que ¿comprenden? Para hacer una obra tan importante hay que hacer muchos estudios previos y el Estado los debe aprobar. Es un disparate, lo soñó, doctora, pero no es verdad. No creo que les vaya a poner ese ejemplo, pero quizá algo parecido y al que ustedes me tengan que responder. Es necesario hacer un estudio de impacto ambiental, doctor. ¿Comprenden? Entonces, ese tipo de cuestiones, resolver situaciones problemáticas a partir de lo que, seguro que del tema de sucesiones va a aparecer. Fallece una persona, y entonces le digo, a ver, los parientes que conozco son el primo Alejandro, la prima Manuela, el hijo Ernesto, la conviviente María, y les pregunto, ¿María es heredera? ¿Qué me van a decir? No, si no está casada, no. Muy bien, muy bien. Oiga, y si les digo la cónyuge, entonces le digo a ustedes, ¿quiénes son los herederos en este caso? Y ustedes enseguida me van a decir, la cónyuge y los hijos, doctora, el primo, los hermanos y todos esos que se retiren, porque habiendo hijos y habiendo cónyuge, no tienen nada que hacer. ¿Entienden? Esos son colaterales. Vienen cuando no hay ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge. Si hay cónyuge solamente, ella se lleva todito, ¿eh? Los primos, los hermanos, los sobrinos, nada. Y si no hay nadie, ¿quién se lo lleva? El Estado, porque es una herencia vacante. ¿Ven? Esas son situaciones problemáticas que ustedes ya saben resolver. Ustedes saben mucho, aunque no se dan cuenta. ¿Qué debe hacer un juez cada vez que aplica una ley? Controlar que sea constitucional, controlar que no sea contraria a la Constitución, controlar que sea conforme con los tratados, artículo 1 y 2. Eso también es importante. No es una cosa tan práctica para ustedes, pero es importante, porque también le puedo preguntar, una norma contable que viola la Constitución Nacional, ¿es fuente de derecho? Y ustedes me dirán, sí, es fuente de derecho, y el juez seguro que le digo, ¿puede ser pasible de control constitucional? Y sí, porque un juez está resolviendo un asunto y le aparece una norma dictada una norma contable dictada, qué sé yo, por la Inspección General de Justicia. Y la va a analizar, a ver, esta norma viola el derecho de propiedad o viola el derecho al secreto sobre alguna cuestión de esa que vimos, viste como vimos de los atributos de las personas jurídicas, es decir, viola algún secreto que la empresa tenga derecho a guardar porque eso compromete sus ganancias y su... Podría ser. ¿Está? ¿O qué crítica le hace a usted, como le han hecho, qué crítica le hubiera al Código Civil y Comercial en materia de derecho contable? Y ustedes me dirían, y que no agregó ni siquiera principios y normas generales sobre contabilidad, doctora. Ya dijo el doctor Fabián Dubois que eso hubiera sido muy importante y que se desaprovechó la oportunidad. Ahí está. ¿Ven? Entonces, a ver, yo nunca les voy a tomar cosas que no les haya enseñado. Por eso les acompañé ese ayuda a memoria. Allí ustedes van a encontrar los temas que yo considero que ustedes no pueden dejar de estudiar, dejar de saber. ¿Sí? Y cualquier cosa me consultan por WhatsApp. Les mando un beso, un abrazo y estoy a su disposición.
Chao, Gracias, profe. Chau, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe, gracias.